Dina Stewart fue recibida por un viento gélido y una llovizna en el Chicago otoñal. El cielo gris le oprimía los hombros y el aire húmedo se colaba por debajo del cuello de su austero abrigo. Ajustó su maletín de cuero y se dirigió decidida hacia el alto juzgado del condado, donde le esperaba otra sesión. Las enormes puertas se abrieron ante ella, dejándola entrar en el espacioso vestíbulo. El zumbido de los pasos resonó en las paredes de mármol, mezclándose con el murmullo sordo de los visitantes. Dina sacó su pase, saludó con la cabeza al guardia y se dirigió a los ascensores. El despacho de la juez Martha Hendricks estaba en la cuarta planta. Faltaban 40 minutos para el comienzo de la vista, el tiempo justo para repasar los últimos documentos del caso. A Dina le gustaba llegar pronto, le daba una sensación de control sobre la situación. En las últimas semanas, esa sensación era cada vez más importante. En la recepción la recibió una joven recepcionista con cara de preocupación. «Señora Stewart, llega justo a tiempo. El señor Stewart ya está aquí», y vaciló, tirando nerviosamente del borde de su blusa. Dina se puso tensa. Jake nunca acudía a las reuniones antes de lo necesario. Algo había cambiado. ¿Y? Enarcó una ceja interrogante. Hay una mujer con él. Se presentó como Agatha White, la nueva asesora jurídica. Dina exhaló lentamente. Así que era ella. Había oído el nombre antes. Una antigua abogada de empresa con una reputación dudosa. ¿Qué hacía en su caso? El pasillo parecía interminable. Cada paso resonaba con un ruido sordo en sus sienes. En la pared del fondo, Dina los divisó. Jake, impecable como siempre con su traje gris, discutía en voz baja con una mujer alta y rubia. La mujer sostenía un gran sobre con documentos. Agatha fue la primera en fijarse en ella. Sus finos labios se curvaron en una sonrisa, más bien una mueca. «Señora Stewart, es un placer conocerla. He oído hablar mucho de sus logros profesionales». Dina sintió que se le apretaba el interior. Había una sutil mueca en la voz de Agatha. Jake ni siquiera se giró, siguió estudiando unos papeles. «Señorita White, no esperaba verla aquí, sobre todo dadas las circunstancias de su marcha de Burns y Asociados». Una sombra recorrió el rostro de Agatha. Apretó más contra sí el sobre de papeles. «Todo está bajo control, señora Stewart. No tiene por qué preocuparse». En ese momento, la puerta del despacho se abrió y la secretaria invitó a todos a pasar. La juez Hendricks estaba sentada detrás de un enorme escritorio de caoba, examinando los papeles que tenía delante. Dina tomó asiento. De reojo, vio que Agatha le entregaba un sobre. Algo en el gesto le pareció mal, demasiado confiado, demasiado triunfante. El juez Hendricks abrió el sobre. Se hizo un gran silencio en el despacho, solo roto por el susurro del papel. Dina observó la expresión del rostro del juez. En 20 años de práctica había aprendido a leer los más leves cambios en las expresiones faciales de Themis. Primero, las cejas de la jueza se alzaron ligeramente y luego se juntaron en el puente de la nariz. Pasó una página, luego otra. Su mirada se volvió aguda, penetrante. «Señorita White, estos documentos...» El juez hizo una pausa y miró fijamente a Agatha. «¿Está segura de que quiere presentarlos ante el tribunal?» La sonrisa de suficiencia de Agatha tembló. Jake se inclinó hacia adelante e involuntariamente se llevó la mano al nudo de la corbata. «Absolutamente, señoría. Son el acuerdo original de división de la propiedad firmado por ambas partes». Dina se quedó helada. Ella no había firmado ningún acuerdo. Su mirada se desvió hacia los papeles que el juez tenía sobre la mesa. Un pensamiento pasó por su mente. Falsificación. Se habían atrevido a falsificar su firma. El juez Hendricks colocó lentamente los papeles sobre la mesa. «Interesante.
sobre todo porque tengo sobre la mesa un informe pericial sobre falsificación de firmas fechado ayer, y pruebas de que los documentos originales fueron destruidos deliberadamente. La sonrisa triunfante se deslizó del rostro de Agatha. Jake se puso dramáticamente pálido y sus dedos se aferraron convulsivamente a los reposabrazos de su silla. Pero, ¿cómo? Agatha empezó, pero vaciló ante la dura mirada del juez. Tengo motivos para entregar estos documentos a la Fiscalía. El intento de falsificación ante un tribunal es un delito grave, señorita White. También lo es la complicidad en ella, señor Stewart. Dina permaneció inmóvil, sintiendo que una fría rabia brotaba de su interior. Ella había adivinado que su marido era capaz de muchas cosas, pero esto, la traición era más profunda de lo que ella podría haber imaginado. Se levanta la sesión, dijo la voz del juez Hendricks en medio de un silencio viscoso. La seguridad del tribunal ya ha sido avisada, y a usted, señora Stewart, le aconsejo que revise cuidadosamente todos los documentos firmados en los últimos meses. Cuando Dina salió del juzgado, la lluvia se intensificó. Gotas frías le golpeaban la cara, pero apenas las notaba. El único pensamiento que le pasaba por la cabeza era que esto no era más que el principio. No pararían. Entonces ella tampoco tenía derecho a parar. Sacó el teléfono y marcó el número que guardaba por si acaso. Al tercer tono, una voz masculina y ronca respondió al otro lado. Aquí la agencia de detectives Gray y Asociados. Señor Gray, soy Dina Stewart. Necesito su ayuda. En la esquina de la calle vio un sedán negro con los cristales tintados. Agatha estaba al volante, con el rostro contorsionado en una mueca de rabia. A su lado estaba Jake, discutiendo furiosamente con su acompañante. No se percataron de la presencia de Dina, absorta en su conversación. Ella se dio la vuelta y caminó en dirección contraria. Le esperaba un largo combate y tenía que estar preparada para cualquier cosa. Por algo la consideraban una de las mejores abogadas de Chicago. Había llegado el momento de utilizar sus habilidades no solo para proteger los intereses de otras personas, sino también para proteger su propia vida. La oficina de la agencia de detectives Simon Gray estaba situada en un viejo edificio de ladrillo en las afueras del distrito comercial. El destartalado letrero y la pintura desconchada de las paredes daban la engañosa impresión de abandono. Dina subió las chirriantes escaleras hasta la tercera planta, donde la recibió el olor a café y a papeles viejos. Simon Gray no era en absoluto como ella se lo había imaginado. Un hombre de mediana edad, alto y recto, de mirada atenta y canas prematuras en su cabello oscuro. No llevaba gabardina ni sombrero andrajosos, sino un traje elegante y zapatos lustrados que le hacían parecer un ex policía. «Siéntese, señora Stewart», señaló un sillón de cuero junto al enorme escritorio. «Me interesa su caso». Dina sacó una carpeta de su maletín. «Necesito saberlo todo sobre Agatha White. Cada detalle de su pasado, cada movimiento que ha hecho en los últimos 3 meses». Gray se reclinó en su silla y golpeó distraídamente el reposabrazos con los dedos. «Ya he hecho algunas averiguaciones preliminares. La señorita White es una persona interesante. La despidieron de su bufete hace 4 años por falsificar documentos, pero el asunto se silenció. Clientes demasiado poderosos no querían publicidad. Una joven entró en el despacho sin llamar, tableta en mano. Rachel Porter, la ayudante de Dina, parecía alarmada. «Perdón por la intrusión. Dina, tenemos un problema. Jake ha convocado una reunión extraordinaria del consejo». Dina se enderezó lentamente. Su cadena de restaurantes estaba dirigida por un consejo de administración en el que Jake y ella tenían el mismo número de votos. Cualquier decisión importante requería el consentimiento mutuo. «¿Cuándo?» «En 2 horas. Y también...» Rachel vaciló. «Agatha White está registrada como representante oficial de 3 miembros del consejo». Gray silbó.
Están actuando rápido. Apuesto a que los papeles de representación tienen fecha retroactiva. Dina sintió que todo su interior se apretaba. Llevaban mucho tiempo planeando esto, preparando metódicamente el terreno para hacerse con el control de la empresa. Rachel reúne todas las actas de las reuniones del último año, comprueba cada firma, cada fecha. Cometieron un error en alguna parte, tenemos que encontrarlo. La asistente asintió y se marchó rápidamente. Dina se volvió hacia el detective. ¿Cuánto tiempo necesitas para una investigación completa? 1 semana. 2 como mucho. Gray sacó un cuaderno andrajoso del cajón de su escritorio. Pero los primeros resultados estarán esta noche. Tengo una fuente en su antiguo bufete. Al salir del despacho del detective, Dina se dirigió a su coche. El asfalto brillaba tras la reciente lluvia, reflejando el cielo gris y las luces de los escaparates. En la esquina de la calle vio una figura familiar. Agatha White salía de una cafetería. Dina se refugió instintivamente en la sombra del edificio. Tras Agatha venía un hombre alto con un traje caro. Dina reconoció a Michael Reed, el presidente del consejo de administración de su empresa. Hablaron animadamente y Agatha le entregó un sobre. Reed se lo metió rápidamente en el bolsillo interior de la chaqueta. Dina sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos. Puede que no significara nada, pero su intuición le decía que acababa de presenciar algo importante. Había un zumbido tenso en la oficina de la empresa. Los empleados se cuidaban de fingir que estaban ocupados trabajando, pero Dina podía sentir sus ojos clavados en ella. Las noticias vuelan en el mundo de los negocios. Rachel la esperaba en un despacho repleto de carpetas. He encontrado algo extraño. Las firmas de los 3 miembros del consejo en las últimas actas son diferentes de sus autógrafos normales. Apenas se notan, pero si te fijas bien, Dina se inclinó sobre los papeles. Efectivamente, algunos de los trazos parecían poco naturales, como si hubieran sido copiados del original. Envía esto a los expertos. Necesitamos un dictamen oficial. Ya está hecho, hizo una pausa Rachel. Hay algo más. He oído hablar a Jake y a Agatha. Están planeando utilizar la información sobre el trato con los inversores japoneses en tu contra. Dina se puso tensa. Aquel acuerdo había estado al borde de la ley, pero había salvado a la empresa de la quiebra hacía 3 años. Jake había insistido en ello y ahora iba a utilizarlo como arma. Gracias, Rachel. Has sido de gran ayuda. Cuando la asistente se marchó, Dina permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el panorama de la ciudad. Los rascacielos se ahogaban en el crepúsculo. Sus ventanas se iluminaban poco a poco con un cálido resplandor. En algún lugar en uno de esos edificios, Jake y Agatha estaban preparando su próximo golpe. El teléfono vibró. Un mensaje de Gray. He encontrado una conexión interesante. Agatha White estuvo implicada en 3 casos de adquisición de empresas. Siempre siguió el mismo patrón: intercambio de documentos, presión sobre empleados clave, compromiso. 2 de los casos acabaron con el suicidio de los propietarios de las empresas. Dina sintió un escalofrío. No se trataba solo de un estafador, sino de un depredador a sangre fría. Faltaban 30 minutos para la reunión. Sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte que guardaba para emergencias. Jake no sabía que existían. Pruebas de sus propias maquinaciones que ella había estado recopilando durante los 2 últimos años, obedeciendo a algún sexto sentido. En la recepción de la sala de juntas, Dina se topó con Agatha. Sus miradas se cruzaron. 2 mujeres acostumbradas a ganar y dispuestas a llegar hasta el final. Te das cuenta de que no tienes ninguna posibilidad, ¿verdad? La voz de Agatha destilaba falsa simpatía. Jake me habló de tu trato con los japoneses. ¿Te imaginas cómo se lo tomará la fiscalía? ¿Y te imaginas cómo se tomará tu colegio de abogados la información sobre 3 absorciones empresariales fatales? En el rostro de Agatha hubo un destello de sorpresa,
rápidamente sustituido por una máscara de indiferencia. Se volvió en silencio y entró en la sala de conferencias. Dina la siguió, aferrando con fuerza la carpeta. La batalla acababa de empezar y ella estaba dispuesta a luchar por cada centímetro de su territorio. Después de todo, no había construido esta empresa para regalársela a un par de aventureros sin escrúpulos. Los miembros de la junta ya estaban reunidos alrededor de la mesa. Jake se sentó a la cabeza de la mesa, seguro de su victoria. Ni siquiera miró en su dirección cuando ella tomó asiento. Michael Reed golpeó la mesa con la pluma, llamando al orden. Se abre la sesión extraordinaria del Consejo de Administración. La sala de juntas se ahogaba en la tenue luz de las lámparas del atardecer. Fuera de las ventanas panorámicas, el atardecer otoñal se consumía, pintando los rascacielos de Chicago en tonos púrpura. 12 personas reunidas en una enorme mesa de caoba decidían el destino de una empresa construida tras años de duro trabajo. Michael Reed revisaba tranquilamente los documentos que tenía ante sí. Sus manos cuidadas con una manicura impecable mostraban a un hombre acostumbrado al poder y la comodidad. Dina observó atentamente cada uno de sus movimientos, notando el nerviosismo apenas perceptible. El orden del día incluye un punto del orden del día. La voz de Reed sonó engañosamente suave. La consideración de una propuesta para reestructurar la dirección de la empresa debido a irregularidades empresariales detectadas. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Dina sintió que los músculos de su espalda se tensaban. Habían lanzado su ataque antes de lo que ella esperaba. Agatha White se levantó de su asiento, luciendo una silueta impecable en un traje caro. Estimados miembros del Consejo, represento a 3 directores y tengo pruebas de graves irregularidades financieras cometidas por la señora Stewart. Empezó a repartir carpetas de documentos. Dina notó que la mano de Thomas Birch, uno de los miembros más antiguos del Consejo, temblaba al abrir su carpeta. Los demás consejeros evitaron estudiadamente su mirada. En concreto, se refiere a una operación con inversores japoneses de hace 3 años. Hizo una pausa dramática Agatha, un trato que en realidad era una forma encubierta de blanqueo de dinero. Jake, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Una leve sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. Estaba seguro de su victoria. Dina se levantó lentamente. Antes de continuar, me gustaría llamar la atención de la Junta sobre algunos detalles importantes. Sacó una carpeta de su maletín. Concretamente, la procedencia de los documentos presentados por la señorita White. Rachel, que estaba sentada contra la pared con un cuaderno para tomar notas, se tensó sutilmente. Dina captó cómo sus dedos se congelaban sobre el teclado por un momento. Estos documentos, afirma la señorita White, están firmados por 3 miembros del Consejo. Sin embargo, tengo un informe pericial que confirma que las firmas son falsas. Empezó a repartir copias del informe pericial. Además, tengo pruebas de que un esquema similar ya ha sido utilizado por la señorita White en otras 3 empresas. La cara de Agatha se quedó petrificada. Rápidamente miró a Jake, que ya no parecía tan seguro de sí mismo. En ese momento, el teléfono de Dina vibró silenciosamente. Un mensaje de Simon Gray. Comprueba el correo electrónico urgentemente. He encontrado una conexión entre Rachel y Agatha. Dina sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Miró furtivamente a su ayudante, pero el rostro de Rachel permanecía impenetrable. En cuanto al trato con los inversores japoneses, continuó Dina, manteniendo la calma exterior, estoy dispuesta a proporcionar a la Junta toda la documentación, incluyendo la orden escrita del señor Stewart para la transacción y sus instrucciones personales para estructurar el trato. Jake palideció bruscamente. Aquellos documentos deberían haber sido destruidos hacía 3 años. Él mismo había hecho el seguimiento. Al menos, eso pensaba él. Esto es una provocación.
Agatha trató de aprovechar la iniciativa. Tenemos un testigo dispuesto a corroborar la sola decisión de la señora Stewart de llevar a cabo la transacción. ¿Se refiere a la señorita Porter? Dina se permitió una leve sonrisa. Rachel, ¿te gustaría contarle al consejo tus encuentros con la señorita White en el Bluebird Café hace 15 días? Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Rachel levantó lentamente la cabeza del portátil. En su rostro se leía una mezcla de miedo y sorpresa. No sé a qué se refiere, le tembló la voz. Entonces, quizá debería hablarme de la serie de transferencias bancarias a su cuenta desde una empresa registrada en las Islas Caimán, la misma empresa a través de la cual la señorita White realizó transacciones en anteriores casos de adquisición de empresas. Rachel se levantó de un salto de su asiento, derramando un vaso de agua. Gotas transparentes se esparcieron por la pulida superficie de la mesa. «No es lo que piensas», recogió frenéticamente sus cosas. «Puedo explicarlo». «Por supuesto». Dina se volvió hacia los miembros del consejo. «Sugiero que convoquemos un receso. La seguridad de la empresa ya ha recibido todo el material necesario, y creo que todos necesitamos tiempo para revisarlo». Michael Reed tosió. «Se levanta la sesión indefinidamente. Que todo el mundo se mantenga en contacto». Los miembros del consejo abandonaron apresuradamente la sala, intentando no mirarse a los ojos. Agatha cuchicheaba furiosamente con Jake en un rincón. Rachel ya había desaparecido, dejando su portátil sobre la mesa. Dina recogía lentamente sus papeles cuando sintió que alguien la miraba. Thomas Birch seguía sentado en su asiento, dando golpecitos pensativos con los dedos en la carpeta de archivos. «Sabes, Dina», su voz sonaba cansada, «solía trabajar con tu padre. Estaría orgulloso de cómo estás llevando esta situación». Ella asintió agradecida. El recuerdo de su padre, un simple mecánico que le había enseñado a no rendirse nunca, le daba fuerzas. Al salir del edificio de la empresa, Dina vio coches de policía en la entrada principal. La seguridad actuaba con rapidez. Sacó su teléfono y marcó el número de Simon Gray. «Gracias por la información. ¿Cómo la has encontrado?» «Viejas conexiones bancarias», oyó una risita en la voz del detective. «Pero eso no es todo. He encontrado algo interesante sobre el pasado de Agatha White, algo que explica su particular interés por tu empresa. Nos vemos dentro de una hora en su oficina». Al entrar en el coche, Dina vio a Jake saliendo del edificio. Sus miradas se cruzaron a través del parabrisas. Vio algo nuevo en sus ojos: miedo. Por fin se había dado cuenta de que había calculado mal, subestimándola. En el cielo de Chicago persistían nubes densas. Se acercaba una tormenta y parecía simbólica. Se avecinaba una larga noche que podría cambiarlo todo. El despacho de Simon Gray tenía un aspecto diferente a la luz del atardecer. Las sombras de la lámpara de escritorio convertían la habitación en la imagen de una película de cine negro, donde cada objeto cobraba un nuevo significado. El detective esparció fotografías y documentos sobre el escritorio, construyendo un complejo mosaico del pasado de Agatha White. Hace 15 años, Stewart Investments rechazó una solicitud de financiación para una pequeña empresa tecnológica de nueva creación. Gray señaló un recorte de periódico amarillento. La empresa era propiedad del padre de Agatha White. Se suicidó un mes después. Dina se hundió lentamente en la silla. Recordó la historia, una de las primeras decisiones que había tomado la Junta tras la muerte de su padre. Jake había insistido en decir que no entonces. Por aquel entonces, Agatha era una joven abogada en un pequeño bufete, continuó Gray, presentando los nuevos documentos. Tras la muerte de su padre, empezó a progresar rápidamente en su carrera. Cada movimiento que hacía estaba cuidadosamente calculado. Una fotografía de una joven Agatha apareció sobre la mesa, sus rasgos afilados suavizados por una sonrisa incierta, nada que ver con la depredadora en que se había convertido.
Ella buscó específicamente empleo en empresas relacionadas con su negocio, reunir información, establecer contactos, esperando el momento oportuno. Un joven entró en el despacho sin llamar, llevando una carpeta con documentos. El ayudante de Gray parecía nervioso. Siento interrumpir, pero es urgente. Hemos encontrado una conexión entre Rachel Porter y el hermano de Agatha White. Salieron juntos en el instituto. Dina sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. Rachel no había sido una elección al azar. Había sido infiltrada en la compañía deliberadamente, mucho antes del servicio activo. Hay una cosa más. Gray sacó una memoria USB del cajón de su escritorio. Imágenes de vigilancia del Hotel Ritz. Jake y Agatha se han estado reuniendo allí regularmente durante los últimos 6 meses, pero no solo para citas románticas. En la pantalla del portátil apareció un vídeo en el que Jake le entrega a Agatha un voluminoso sobre y ella saca unos documentos. La cámara capta claramente los sellos de la empresa en los papeles. Llevan mucho tiempo planeando esto. Dina se agarró a los reposabrazos de su silla. Cada paso, cada acción. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Aparcamiento detrás del juzgado. Nivel B2. En 1 hora. Información sobre los planes reales de Agatha White. Gray frunció el ceño estudiando el mensaje. Parece un señuelo. 1 hora y un lugar demasiado convenientes. O alguien de su círculo íntimo ha decidido cambiar de bando, se levantó Dina. Tendré que arriesgarme. Entonces, déjame organizar la cobertura. Tengo gente de confianza. El aparcamiento subterráneo les recibió con un zumbido silencioso y el parpadeo de las luces fluorescentes. Las columnas de hormigón proyectaban sombras extrañas, convirtiendo el espacio en un laberinto de luz y oscuridad. Dina se detuvo en el lugar indicado en el mensaje. El agua goteaba en alguna parte y el sonido resonaba en las paredes. El reloj marcaba exactamente las 10 de la noche. El chasquido de unos tacones rompió el silencio. Una figura alta con una capa oscura apareció de detrás de una columna. Rachel. Tenía el rostro demacrado y sombras bajo los ojos. «Hay algo que tengo que decirte». La voz de la antigua asistente temblaba. Sobre los verdaderos planes de Agatha. No se trata solo de apoderarse de la empresa. Quiere destruir todo lo relacionado con la familia Stewart. ¿Por qué ahora? ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? Rachel miró a su alrededor nerviosa. Averigüé lo que pasó con las empresas anteriores. Los 2 suicidios no fueron un accidente. Agatha tiene un don para llevar a la gente al límite. El chirrido de unos neumáticos interrumpió su conversación. Un todoterreno negro con los faros apagados entraba a toda velocidad en el aparcamiento. Gray saltó de su escondite. ¡Al suelo! Dina cayó instintivamente al suelo de cemento. Chirridos de frenos, gritos, el sonido del metal chocando contra el hormigón. Cuando levantó la vista, el todoterreno ya desaparecía en la oscuridad del túnel. Rachel se recostó contra un pilar, apretándose el brazo contra el hombro. La sangre oscurecía rápidamente su chaqueta. «Una ambulancia está en camino». Gray ayudó a Dina a levantarse. «Mis hombres persiguen el coche. Han conseguido ver la matrícula». «Ella lo sabía», susurró Rachel entre dientes apretados. Agatha sabía que iba a hablar. «En mi piso hay una carpeta de documentos reales sobre las transacciones de los últimos meses». El ulular de las sirenas se acercaba. Dina se desplomó junto a su antiguo ayudante. «Aguanta. Lo resolveremos todo». «Lo siento». Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. «No era mi intención. Prometió ayudar a mi hermana con su tratamiento. No sabía que llegaría tan lejos». Los médicos trabajaron con rapidez y profesionalidad. Mientras subían a Rachel a la ambulancia, Gray recibió un mensaje de sus hombres. «Todo terreno encontrado abandonado a 3 manzanas de aquí. Alquilado a un testaferro. Pero lo interesante es que encontraron en la cabina una tarjeta de visita del bufete de abogados donde trabajaba Agatha».
Está cubriendo sus huellas. Dina sacó su teléfono. Tenemos que llegar ya al piso de Rachel antes de que lleguen a los documentos. La noche de Chicago volaba fuera de las ventanillas del taxi en borrosas manchas de luces de neón. Dina sintió que la adrenalina retrocedía lentamente, dando paso a una fría rabia. Agatha se había pasado de la raya. El intento de asesinato era algo que cambiaba las reglas del juego. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de Jake. Tenemos que hablar, a solas. Necesitas saber la verdad sobre lo que está pasando. El piso de Rachel estaba en un viejo edificio de ladrillo en el extremo norte de Chicago. La tenue luz de las farolas apenas se filtraba entre las ramas desnudas de los árboles, creando extrañas sombras en las paredes de la entrada. Dina siguió a Gray por las chirriantes escaleras, asegurándose de pisar sin hacer ruido. La puerta del piso estaba entreabierta. En el silencio de la casa nocturna parecía especialmente inquietante. Gray desenfundó su pistola e hizo un gesto a Dina para que se quedara detrás de él. Dentro reinaba el caos. Cajones arrancados, el contenido de los armarios esparcido por el suelo. Alguien había registrado metódicamente todos los rincones, sin preocuparse por mantener las cosas a buen recaudo. Una taza de café se enfriaba en la mesa de la cocina. Los huéspedes no invitados habían abandonado el piso hacía poco. Yo comprobaré las demás habitaciones. Gray se movió con cautela profesional, manteniendo el arma preparada. Dina echó un vistazo al salón. Su mirada se fijó en un detalle. Una fotografía en un marco roto. Una joven Rachel con un vestido de graduación, junto a un tipo que se parecía notablemente a Agatha White, su hermano. El principio de la historia que los había traído a todos a este momento. Claro, la voz de Gray la devolvió a la realidad, pero obviamente estaban buscando algo específico. Algo brilló en el suelo bajo la silla volcada. Dina se agachó y recogió un pendrive que había rodado hasta un rincón. El hallazgo parecía demasiado afortunado, como si lo hubieran dejado a la vista a propósito. Podría ser una trampa, frunció el ceño gris examinando el pendrive. Un virus o un programa espía. O la última póliza de seguro de Rachel. Dina sacó su teléfono. Tenemos que comprobar su contenido, pero no aquí. El timbre del teléfono cortó el silencio. El número de Jake. Dina dudó un segundo antes de contestar. ¿Dónde estás? La voz de su marido sonaba desacostumbradamente tensa. Tenemos que hablar. Agatha no es quien dice ser. Es un poco tarde para revelaciones, ¿no crees? Hablo en serio, Dina. Nos está utilizando a los dos. Lo que le pasó a Rachel es solo el principio. Podías oír el miedo genuino en su voz. Jake nunca había sido un buen actor. Algo realmente le hizo cuestionar su propio plan. Nos vemos en una hora, en nuestra casa. Su lugar era un pequeño restaurante abierto toda la noche en el paseo marítimo. Habían ido allí a menudo en los primeros años de su matrimonio, cuando la empresa empezaba a crecer. Los camareros aún se acordaban de ellos. Gray insistió en visitar el restaurante antes de la reunión. Sus hombres tomaron posiciones estratégicas fuera, listos para intervenir a la primera señal de peligro. Jake se sentó en su mesa habitual junto a la ventana. El traje arrugado y la barba incipiente en las mejillas delataban la noche en vela. Hizo girar una taza de café frío entre sus manos. Gracias por venir. Levantó la vista cuando Dina se sentó frente a él. En su mirada se leía una mezcla de culpa y ansiedad. Adelante. Agatha planea destruir la empresa, no hacerse cargo, no reorganizarla, destruirla por completo. Ella ha estado cocinando este plan durante años, y yo solo era una herramienta conveniente. Dina esperó en silencio la continuación. Fuera de la ventana lloviznaba una fina lluvia, las gotas resbalaban por el cristal, difuminando las luces de la ciudad nocturna. Hace 2 días vi por casualidad los documentos en su ordenador portátil.
Un plan para retirar todos los activos a través de empresas fantasma. Quiebra, venta por partes, despido de todos los empleados. Quiere que el imperio Stuart quede intacto. ¿Y eso te hizo cambiar de opinión? ¿No el hecho de que intentara matar a un hombre? Jake arrugó la nariz. No sabía nada del atentado contra Rachel, lo juro. Cuando me enteré, fue la gota que colmó el vaso. ¿Por qué debería creerte? Porque tengo pruebas, documentos reales que muestran su plan. Hice copias, las escondí en un lugar seguro. En ese momento, el teléfono de Dina vibró. Un mensaje de los técnicos revisando el pendrive del piso de Rachel. Los archivos están encriptados. Se necesita clave para acceder. ¿Qué hay en el pendrive? Jake se puso visiblemente tenso. No estoy seguro. Rachel lo dejó como seguro. Agatha mencionó algún tipo de unidad flash. Estaba muy nerviosa por ella. Dina miró a su marido con atención. 10 años de matrimonio le habían enseñado a leer los más mínimos cambios en su comportamiento. Ahora mismo decía la verdad, o al menos lo que él mismo creía. ¿Qué sugieres? Unir fuerzas es la única forma de detenerla. En una mesa vecina, una joven pareja discutía apasionadamente sus planes para el fin de semana. Sus risas despreocupadas parecían irreales ahora, pertenecientes a otro mundo. Si estás intentando engañarme otra vez... No, se lanzó Jake. Lo juro por todo lo que me importa. Me doy cuenta de lo que he hecho. Dame la oportunidad de enmendarlo. El teléfono volvió a la vida. Esta vez, una llamada de Gray. Hay problemas en el hospital. Rachel ha desaparecido de la sala. Las cámaras de seguridad no funcionan desde hace 10 minutos. Dinah sintió un escalofrío en su interior. Habían llegado demasiado tarde. Agatha había conseguido llegar a Rachel antes. Tengo que irme, se levantó de la mesa. Si de verdad quieres ayudar, reúnete conmigo mañana en el despacho de Gray. Llevarás todos los documentos que tengas. Allí estaré. Jake parecía 10 años mayor. Y Dina, perdóname, por todo. Al salir del restaurante se fijó en un sedán negro aparcado a la sombra de los árboles. Una figura femenina estaba sentada al volante. Agatha no les quitaba ojo de encima. Una tormenta se acercaba a la ciudad. Los relámpagos iluminaban los rascacielos, convirtiéndolos en siluetas fantasmales. Dina entró en el coche y sacó un pendrive. Algo le decía que la clave del rompecabezas estaba en algún lugar cercano. Solo era necesario conectar todas las piezas del puzzle correctamente. La mañana era sombría. Nubes grises se cernían bajas sobre Chicago, convirtiendo los rascacielos de cristal en siluetas borrosas. El despacho de la agencia de detectives de Gray parecía una isla de calor en la húmeda atmósfera otoñal. Dina estaba sentada en un sillón, observando las fotografías esparcidas sobre el escritorio, testigos mudos de los acontecimientos de las últimas semanas. Gray dispuso metódicamente las impresiones de las cámaras de vigilancia del hospital. Una de las imágenes mostraba a una enfermera entrando en la habitación de Rachel 10 minutos antes de que desapareciera. Su rostro estaba oculto por una mascarilla médica, pero su figura y su postura le resultaban vagamente familiares. He comprobado las listas de personal. Gray dio un golpecito con el dedo en la fotografía. No debería haber ninguna enfermera en la sala a esta hora. Los turnos cambiaban al cabo de una hora. Dina se inclinó más hacia la foto. Esa no es una enfermera. Mira los zapatos, un modelo italiano caro, poco prácticos para el personal del hospital. Llamaron a la puerta. Jake estaba en el umbral, con un maletín de cuero en la mano. Tenía peor aspecto que ayer, como si hubiera pasado la noche en vela. He traído los archivos, colocó el maletín sobre el escritorio. Todo lo que he podido encontrar sobre los verdaderos planes de Agatha. Dentro del maletín había carpetas pulcramente archivadas de contratos, extractos bancarios, gráficos corporativos. La letra de Agatha era evidente en cada detalle.
un sistema perfectamente construido para destruir la empresa Stewart. Aquí mismo, Jake señaló uno de los documentos, un plan para mover activos a través de una red de empresas fantasma. Cada transacción parece legítima, pero combinadas, desangrarán la empresa en cuestión de días. Gray estudió los papeles con atención profesional. Ingeniosamente elaborado. No se puede descubrir algo así sin información privilegiada. Lleva años preparando este plan. Dina sintió que una oleada de fría rabia subía por su interior. Cada movimiento, cada detalle, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Una foto de Rachel. La cara pálida, los ojos cerrados, junto a un número reciente del periódico. A continuación, las coordenadas y la hora. Un almacén abandonado a las afueras de la ciudad, a 2 horas de distancia. Quiere cambiar a Rachel por el pendrive, le mostró Dina el mensaje a Gray. Es una trampa. Sin duda, frunció el ceño el detective, pero esta es nuestra oportunidad de pillarla con las manos en la masa. Jake se levantó de un salto de su asiento. Iré con usted. Sé cómo piensa. Puedo anticiparme a sus acciones. Había sinceridad en su voz, pero Dina dudó. Demasiadas traiciones, demasiadas mentiras. ¿Podía confiar ahora en un hombre que, ayer mismo, había estado del lado del enemigo? El almacén estaba en un barrio industrial, entre fábricas abandonadas y contenedores vacíos, paredes oxidadas, ventanas rotas, olor a humedad y a metal. Gray tenía a sus hombres apostados alrededor del perímetro, profesionales que podían actuar rápida y silenciosamente. En el interior del almacén reinaba la penumbra. La luz del sol se colaba por los agujeros del tejado, creando un extraño dibujo en el suelo de hormigón. Dina apretó con más fuerza la memoria USB en el bolsillo de su abrigo. El chasquido de los tacones resonó bajo las altas bóvedas. Ágata salió de entre las sombras, impecable como siempre. Traje estricto, pelo perfecto, sonrisa fría. Detrás de ella, 2 hombres conducían a Rachel, pálida, con un hombro vendado, pero viva. Me alegro de que haya podido venir, señor Stewart. La voz de Ágata destilaba falsa calidez. Espero que tenga lo que necesito con usted. ¿Dónde está la garantía de que la dejará ir? Mi palabra, que, créame, vale más que las promesas de algunos. Lanzó una expresiva mirada a Jake. Rachel levantó la vista. Había una extraña mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Dijo algo en silencio, mirando a Dina. Ella forzó la vista, tratando de leer sus labios. 2 abajo. Tengo el pendrive. Dina dio un paso adelante. Pero primero, suelta a Rachel. Ágata se rió. No estás en posición de dictar condiciones. El pendrive, ahora. En ese momento, se oyó un ruido en algún lugar de arriba. Uno de los hombres de Ágata levantó la vista. Un error fatal. Gray y su equipo actuaron con la velocidad del rayo. Bombas de humo, gritos, disparos al aire. Rachel se soltó del débil agarre de los guardias. Ágata cogió su bolso, pero Jake fue más rápido y se lo quitó de las manos. La pistola con silenciador salió volando hacia un lado. «Lo has estropeado todo», siseó Ágata, mirando a su ex amante con odio indisimulado. «Podríamos haber...» «Basta». Dina recogió del suelo el bolso de Ágata. En el fondo había un pendrive, réplica exacta del encontrado en el piso de Rachel. «Ahora entiendo por qué estabas tan ansiosa por hacerte con nuestra copia. ¿Tenías miedo de que encontráramos la forma de abrirlo?» Las sirenas de la policía se acercaban al almacén. Ágata se enderezó y su rostro se transformó en una máscara impenetrable. «Esto no ha terminado, señora Stewart. Todavía tengo ases en la manga». «Ya no». Rachel, apoyada por uno de los hombres de Gray, sacó de su bolsillo un sobre arrugado. «Aquí está la prueba de todas tus maquinaciones. No soy tan estúpida como creías. Hice copias de todos los documentos que llegaron a mis manos».
Agatha se sacudió, pero las esposas ya se habían encajado en sus muñecas. Los agentes de policía llenaron el almacén, rompiendo la oscuridad con la luz de las luces intermitentes y las balizas parpadeantes. Dina observó cómo se llevaban a la mujer cuya venganza casi había destruido todo lo que apreciaba. No había remordimiento en los ojos de Agatha, solo la fría furia de un depredador cazado. Jake se hizo a un lado, encorvándose incómodo. Sus miradas se encontraron, 10 años de vida juntos convertidos en escombros en cuestión de semanas. ¿Y ahora qué? Su voz sonaba cansada. ¿Ahora? Dina se dio la vuelta para marcharse. Ahora empieza lo difícil, reconstruir lo que aún se puede salvar. La comisaría de policía recibió a Dina con el olor a café y el zumbido sordo de las voces. El detective Morris, un hombre cansado de mediana edad con un mechón gris en el pelo, extendió ante ella las fotografías y los documentos incautados durante la detención de Agatha. Carpetas, cuadernos, memorias portátiles, años de planificación y preparación convertidos en pruebas físicas. Una vieja fotografía destelló entre los papeles. Un joven con traje de negocios estrechando la mano del padre de Dina. En el reverso aparecía la fecha, una semana antes del suicidio del padre de Agatha. Llevaba un diario. Morris señaló un cuaderno andrajoso forrado de cuero. Muy detallado. Cada paso está escrito con precisión maníaca. La última entrada está fechada ayer por la mañana. Dina abrió el diario con cautela. Escritura suave, casi caligráfica, columnas de números, gráficos, nombres. Una vida subordinada al único propósito de la venganza. La señorita White se niega a declarar. El detective se reclinó en su silla. Pero con las pruebas que tenemos a mano, su confesión no es tan necesaria. Una sombra flotaba tras la ventana del despacho cuando Rachel, acompañada por un agente, se dirigió a la sala de interrogatorios. Pálida pero serena, estaba visiblemente nerviosa. ¿Cómo está? Dina señaló con la cabeza a su antigua ayudante. Cooperando con la investigación. Su testimonio será clave para la acusación. El teléfono vibró. Un mensaje de Gray. Pon las noticias inmediatamente. Canal 7. La televisión estaba encendida en el salón de la comisaría. Un boletín de noticias de última hora. Las cámaras filmaban su edificio de oficinas rodeado de coches de policía. Un teletipo informaba de despidos masivos y de la congelación de las cuentas de la empresa. Eso es imposible. Dina marcó el número del director financiero. Todas las transacciones deberían haberse bloqueado tras la detención. Sistema automatizado. La voz de Gray en el receptor sonaba tensa. Transacciones preprogramadas activadas por disparador. La detención de Agatha fue el detonante. Dina sintió que se enfriaba por dentro. Incluso esposada, Agatha había continuado su juego. El plan había sido calculado hasta el más mínimo detalle, incluida la posibilidad de arresto. Se oyó un ruido en el pasillo. El vozarrón de Jake discutía con el oficial de guardia. Un minuto después irrumpió en el despacho, agitando una carpeta con documentos. Lo he encontrado. Encontré una forma de detenerlo. Sus ojos brillaban febrilmente. El código de cancelación debería estar en sus archivos personales. El detective Morris frunció el ceño. Señor Stewart, todos los dispositivos electrónicos de la señorita White han sido incautados como prueba. Entonces déjeme verlos. Sé lo que hay que buscar. Excluidos. Son pruebas en un caso penal. Dina estudió detenidamente el rostro de su marido. En 10 años de matrimonio había aprendido a leer los más leves cambios en sus expresiones faciales. Ahora había un fuego de obsesión ardiendo en sus ojos. Realmente había encontrado algo. Detective, se dirigió a Morris, quizás deberíamos plantearnos una investigación formal. Estamos hablando de cientos de puestos de trabajo. 1 hora más tarde estaban sentados en la sala de pruebas. El portátil de Agatha, su teléfono, su tableta,
toda la vida digital de una mujer que había convertido la venganza en una forma de arte. Jake trabajaba metódicamente, comprobando archivo tras archivo. Sus dedos volaban sobre el teclado, abriendo y cerrando documentos a la velocidad del rayo. Aquí, señaló una línea de código en uno de los archivos. El sistema de seguridad utilizaba doble encriptación, pero reconozco esa letra. Es el mismo algoritmo que sugirió que utilizáramos para proteger nuestros datos corporativos. Dina se inclinó sobre la pantalla. Las líneas de código parecían un laberinto, pero Jake encontraba con seguridad los giros adecuados. Necesito una contraseña, tamborileó con los dedos sobre la mesa. Algo personal, importante para ella. La fecha de la muerte de su padre, Dina ofreció. Demasiado obvio. Le gustan los rompecabezas, los significados ocultos. En ese momento, Rachel se asomó a la oficina. Disculpe, he oído lo del código. Tal vez esto ayude. Me tendió un trozo de papel. Lo encontré en su diario. Escribía estos números por todas partes. Pensaba que nadie se daría cuenta. Jake cogió la hoja. Una secuencia de números, repetidos en diferentes combinaciones. Los introdujo rápidamente en el programa. La pantalla parpadeó. Apareció una ventana de cuenta atrás. 30 minutos hasta la siguiente serie de transacciones. Jake trabajó en silencio, con el rostro congelado en una máscara de concentración. Lo tengo, exhaló después de una eternidad. Sistema detenido. Dina se recostó en la silla. Empezaba a amanecer fuera de la ventana. Llevaban aquí toda la noche. En algún lugar de una celda de detención, Agatha White esperaba la mañana, sabiendo que su plan seguía funcionando. O funcionaba, hasta ahora. ¿Por qué estás ayudando? Dina miró a su marido. ¿Después de todo lo que ha pasado? Jake cerró lentamente el portátil. Porque tengo que arreglar algo, al menos algo. Había sinceridad en su voz, pero Dina sabía que algunas cosas no se podían arreglar. La confianza quebrada por la traición no podía volver a pegarse con disculpas e intentos de ayuda. Rachel salió en silencio de la habitación, dejándolas solas. Detrás de la pared se oían las voces de los agentes de policía que empezaban su turno de mañana. ¿Sabes? Jake miró por la ventana, donde el cielo se estaba tiñendo de rosa. Te quería de verdad, al principio, y luego surgió algo más. Envidia, tal vez. Siempre fuiste más fuerte, más exitoso. ¿Y por eso decidiste arruinarlo todo? No, Agatha. Ella sabe cómo encontrar debilidades. Juega con la vanidad, la inseguridad. No me di cuenta de que estaba en su red. Dina organizó los documentos en una carpeta. Había mucho trabajo por delante. Reconstruir la empresa, calmar a los empleados, hacer frente a las consecuencias de lo sucedido. Gracias por su ayuda, se dirigió a la puerta. Pero eso no cambia nada entre nosotros. Lo sé, su voz sonaba cansada. Solo quería que supieras que lo siento, de verdad. La oficina de la empresa parecía una colmena alborotada. Los empleados se reunían en grupos y hablaban en susurros de los últimos acontecimientos. Dina caminaba por el pasillo, sintiendo los ojos clavados en ella, recelosos, interrogantes, llenos de incertidumbre sobre el futuro. En la sala de conferencias se habían reunido todos los altos directivos. Marcus Henderson, director financiero, jugueteaba nerviosamente con su corbata. Patricia Cole, consejera general, disponía metódicamente los documentos y el resto intentaba mantener una apariencia profesional, pero cada movimiento reflejaba ansiedad. Plan de recuperación. Dina colocó una pesada carpeta sobre la mesa. Tenemos mucho trabajo que hacer. Patricia levantó la mano. Antes de empezar, hay un problema grave. En la pantalla apareció una hoja de cálculo del flujo de fondos de la empresa. Los números rojos daban una imagen aterradora. A pesar de que Agatha había detenido el sistema automatizado, el dinero seguía filtrándose por canales desconocidos.
Alguien la mantiene en marcha. Marcus desplegó los gráficos de la segunda pantalla. Pequeñas transacciones, casi imperceptibles individualmente, pero en conjunto es una pérdida enorme. A Dina se le encogió el corazón. Agatha tenía un cómplice que no habían considerado. Alguien lo suficientemente alto como para tener acceso a las finanzas de la empresa. El teléfono vibró. Un mensaje de Gray. Encontré una conexión. Comprueba a Thomas Birch. Thomas Birch, uno de los miembros más antiguos del Consejo de Administración. Un hombre en quien su padre había confiado incondicionalmente. Su silla en la sala de conferencias estaba vacía ahora. Había enviado una carta de enfermedad. Patricia, se dirigió Dina a la consejera general. Necesito todos los documentos que Birch firmó el año pasado. Cada papel, cada orden. Llamaron a la puerta. Rachel, aún pálida por la herida pero ya de vuelta al trabajo, trajo un pendrive. Es de los archivos de Agatha. Hay archivos encriptados, pero creo que sé la contraseña. En la pantalla aparecieron decenas de correos electrónicos entre Agatha y Birch, fechados mucho antes de que empezara el servicio activo. Había sido su informante desde el principio, un aliado secreto en los años de preparación de la venganza. Su hija, señaló Rachel una de las cartas, trabajaba para la empresa del padre de Agatha. Lo perdió todo tras su quiebra. Birch nunca se lo perdonó a la familia Stewart. Marcus comprobó rápidamente los extractos bancarios. Aquí está, una serie de transferencias a través de empresas offshore. Birch estaba preparando un plan de reserva por si arrestaban a Agatha. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Jake, sin aliento y ansioso, irrumpió en la sala de conferencias. Birch acaba de intentar entrar en la sala de servidores. Seguridad lo tiene bajo custodia. Dina se levantó de un salto. Quiere destruir las pruebas. Tardaron minutos en llegar a la sala de servidores. 2 guardias retenían a Birch, un respetable hombre de pelo gris convertido en una bestia perseguida. Una mezcla de rabia y miedo ardía en sus ojos. No lo entienden. Se retorció entre los brazos del guardia. Prometió hacer justicia, devolver lo que su familia arrebató a tanta gente. ¿Justicia? Dina se acercó más. ¿O venganza que arruinaría la vida de cientos de empleados inocentes? Birch rió, una risa amarga y castigada. Eres igual que tu padre. Solo piensas en tu imperio, en tus logros. ¿Y qué queda para los demás? ¿Los restos de la vida de los demás? En su bolsillo encontraron un pendrive con un virus capaz de destruir las bases de datos de la empresa. Unos minutos más y años de trabajo habrían quedado reducidos a basura digital. La policía llegó rápidamente. El detective Morris esposó personalmente a Birch. Parece que la SRA, White, va a tener que pasar a la celda de detención. De vuelta en la sala de conferencias, Dina descubrió que el equipo directivo no se había dispersado. Estaban esperando, todas estas personas que habían atado sus vidas a la empresa. Plan de recuperación. Volvió a abrir la carpeta. Empecemos por lo principal. Las siguientes horas transcurrieron en discusiones sobre estrategia. Todos hacían sugerencias, compartían ideas. La empresa estaba al borde del precipicio, pero la gente no iba a rendirse. Jake se sentó en un rincón, tomando notas y, de vez en cuando, insertando un comentario reflexivo. Ya no intentaba tomar el mando ni demostrar su valía. Algo en él había cambiado con el paso de los días. A última hora de la tarde, cuando casi todo el mundo se había dispersado, Dina se asomó a la ventana panorámica de su despacho. Las luces de la Chicago nocturna se extendían por debajo, como un reguero de joyas sobre terciopelo negro. He estado pensando durante mucho tiempo por qué acepté ayudar a Agatha. No fue solo por el dinero o el chantaje. Ella tenía una manera de hacerte creer que tenía razón. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta. La venganza nunca trae curación, solo nuevas heridas. El teléfono de Dina vibró. Un mensaje de la abogada de Agatha. Exigía una reunión,
afirmando que estaba lista para revelar el último secreto que podría cambiarlo todo. Otra manipulación. Dina apartó el teléfono. Ella no puede aceptar la derrota. O está tratando de negociar su camino a la justicia. Gray apareció en la puerta. La policía ha encontrado nuevas pruebas en su piso. Parece que la historia con su empresa es solo la punta del iceberg. Fuera de la ventana, empezaba a lloviznar. Las gotas caían por el cristal, distorsionando las luces de la ciudad. En algún lugar de la celda de detención, Agatha White estaba haciendo nuevos planes. Pero ahora tenía un digno oponente, un equipo de personas dispuestas a luchar por su futuro. El centro de detención era un edificio monolítico gris que parecía una gigantesca cripta de hormigón. El viento frío arrastraba trozos de periódicos y hojas caídas por el aparcamiento desierto. Dina aparcó el coche y permaneció inmóvil durante unos minutos, recapacitando antes de su próxima reunión con Agatha. El procedimiento de inspección y comprobación de documentos parecía interminable. Cada puerta, cada pasillo la acercaba más a la mujer cuya obsesión por la venganza casi había destruido todo lo que ella apreciaba. El detective Morris insistió en estar presente en la conversación. No se fiaba de la ex abogada de empresa, ni siquiera esposada. La sala de reuniones parecía la de un hospital, las mismas paredes blancas y estériles, una fría iluminación fluorescente y una opresiva atmósfera de desesperanza. Agatha ya les estaba esperando, sentada detrás de un escritorio metálico. Su bata de presidiaria la hacía parecer un fantasma de su antiguo yo. El impecable peinado había desaparecido, el brillo depredador de sus ojos había desaparecido, pero su postura seguía delatando su férrea voluntad. Señora Stewart, la voz de Agatha sonaba ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Tengo que admitir que no estaba segura de que fuera a venir. Dina se sentó enfrente, sintiendo la dura mirada de su antigua rival. Dices tener información importante. Te escucho. Agatha enderezó lentamente las arrugas de su bata, un gesto familiar de alguien acostumbrada a un traje perfecto. ¿Sabes qué es lo curioso? En todo este tiempo, ni siquiera te has dado cuenta de la verdadera razón por la que tu padre se negó a financiar el mío. Se oyeron pasos en el pasillo. Un guardia estaba haciendo su ronda. El sonido resonaba en las paredes, creando un extraño paisaje sonoro para este extraño encuentro. Eran socios, se adelantó Agatha. No solo conocidos, sino socios de verdad. Tengo documentos que demuestran que la idea de la empresa tecnológica era originalmente de los dos. Pero tu padre traicionó al mío, se apropió indebidamente del desarrollo y lo llevó al suicidio. Dina sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Recordaba a su padre de otra manera, un hombre honesto, de principios, que había construido un negocio desde cero. Los documentos están en la caja de seguridad, dijo Agatha recostándose en su silla. El código de acceso solo lo conozco yo. A cambio, quiero un trato con la fiscalía. El detective Morris, que hasta entonces había estado observando la conversación en silencio, alzó la voz. ¿Por qué deberíamos creerte? Porque es lo único que me queda. Algo parecido al hastío relampagueó en los ojos de Agatha. La venganza ha perdido su sentido, pero la verdad debe saberse. Fuera de la sala de reuniones, la vida seguía su curso. En algún lugar de la ciudad, el equipo directivo seguía trabajando para salvar la empresa. Rachel preparaba documentos para el juicio. Jake intentaba redimirse. Pero aquí, en esta sala estéril, era como si el tiempo se hubiera detenido. Dina sacó una vieja fotografía de su maletín, la misma en la que su padre estrechaba la mano del padre de Agatha. Cuéntamelo todo, desde el principio. La historia que contó Agatha era más complicada y trágica de lo que cabría imaginar. Dos ingenieros con talento que soñaban con cambiar el mundo, una tecnología innovadora que podría revolucionar la industria,
y una fatídica decisión tomada en un momento de crisis financiera. Tu padre patentó los diseños a su nombre mientras el mío estaba en el hospital. La voz de Ágata temblaba de emoción contenida. Utilizó una laguna legal en su contrato. Cuando mi padre se enteró, él no pudo soportar la traición, terminó Dina. Algo en esta historia le arañaba la conciencia, alguna incorrección que debía ser comprobada. Al volver a la oficina, encontró a Gray estudiando viejos documentos de la empresa. El detective parecía entusiasmado. He encontrado algo interesante. Extendió los papeles amarillentos sobre el escritorio. Una carta de tu padre, escrita el día anterior a la muerte del padre de Ágata. Nunca fue enviada. Dina empezó a leer. Con cada línea, la imagen de lo sucedido cambiaba, adquiriendo nuevos matices. Su padre no había traicionado a su socio, había intentado salvarlo de la quiebra llevándose la peor parte de la crisis financiera. La patente estaba registrada a su nombre para proteger las promociones de posibles asaltos. Planeaba reeditar los derechos de ambos en cuanto pasara el peligro, señaló Gray en el último párrafo. Pero no tuvo tiempo de explicárselo a su socio. Llamaron a la puerta. Rachel trajo los resultados forenses de las firmas de los documentos que Ágata le había mostrado. Falsificación. Colocó el informe sobre la mesa. Sofisticada, pero una falsificación al fin y al cabo. Los expertos encontraron restos de tinta moderna en documentos supuestamente antiguos. Dina sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Incluso ahora, después de haber perdido, Ágata intentaba manipular, tergiversar la verdad, mancillar la memoria del hombre que había intentado salvar a su padre. Convoca una rueda de prensa. Se volvió hacia Rachel. Es hora de contar la verdadera historia. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de acontecimientos. Los periodistas, ávidos de sensacionalismo, obtuvieron una historia mucho más interesante de lo que esperaban. Una historia de amistad y traición se convirtió en una saga de lealtad y trágico accidente. Thomas Birch, presionado por las pruebas, empezó a testificar. Resultó que Ágata llevaba años manipulando a la gente, utilizando su dolor y sus heridas como herramienta para conseguir sus objetivos. Jake se presentó en el despacho de Dina por la tarde, cuando la mayor parte del personal ya se había dispersado. Sobre la mesa estaban los papeles del divorcio, el final formal de la historia de su matrimonio. He firmado. Colocó su bolígrafo junto a los papeles. Además, dejo la empresa, vendo mi parte al equipo directivo, creo que es lo correcto. Dina estudió el rostro del hombre al que una vez había amado. El cansancio y el remordimiento le habían hecho envejecer 10 años, pero había algo nuevo en sus ojos, comprensión y aceptación de las consecuencias de sus actos. Gracias, le tendió la mano para estrechársela, por hacer lo correcto al final. Cuando se marchó, Dina permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. En algún lugar, en una celda de un centro de detención, Ágata White estaba a la espera de juicio. Su último intento de distorsionar la verdad había fracasado, pero el veneno de las mentiras ya había empezado a extenderse por las redes sociales y los periódicos sensacionalistas. Sonó el teléfono. El número del juez Hendricks. S.R.A. Stewart, la fiscalía está lista para presentar cargos. Pero hay algo más. Hemos encontrado un vínculo entre Ágata y otros casos de conflicto corporativo. Parece que su empresa no era el único objetivo. Dina se sentó en su escritorio y abrió su portátil. Era hora de encajar todas las piezas del puzzle. La historia no había terminado, sino que empezaba a revelarse en toda su complejidad. Una notificación parpadea en la pantalla, un nuevo mensaje de remitente desconocido. Una fotografía tomada hace muchos años, 2 jóvenes ingenieros trabajando en planos, sonriéndose el uno al otro. En el reverso se leía: recuerda las cosas importantes. Rachel trajo café y los últimos informes.
La empresa se recuperaba lentamente, las acciones empezaban a subir, los clientes volvían, pero lo más importante era que la gente creía en el futuro. ¿Sabes? Rachel se sentó en el borde de la mesa. He aprendido muchas cosas por el camino, como el hecho de que la verdad siempre es más complicada de lo que parece a primera vista. Dina asintió, mirando la imagen en la pantalla. Dos personas cuyos destinos habían estado tan trágicamente entrelazados habían dejado un legado, no solo en forma de patentes y tecnología, sino también en forma de lección sobre el coste de elegir entre la verdad y la mentira. Al otro lado de la ventana amanecía. Un nuevo día traía nuevos retos, pero ahora ella estaba preparada para ellos. La historia de Agatha White llegaba a su fin, pero sus secuelas perdurarían durante mucho tiempo, como cicatrices que nos enseñan a ser más fuertes. Un año después, Chicago daba la bienvenida a la primavera con una explosión de magnolias y manzanos en flor. El nuevo edificio de Stewart Innovations resplandecía de cristal y acero bajo el sol de la mañana. En la espaciosa planta de la oficina principal, Dina Stewart revisaba los informes trimestrales y de vez en cuando echaba un vistazo a la ciudad desde la ventana. La empresa no solo había sobrevivido, sino que se había hecho más fuerte. La crisis provocada por Agatha White había forzado una reorganización completa, abriendo nuevas áreas de desarrollo. Los desarrollos tecnológicos, iniciados en su día por dos jóvenes ingenieros, tuvieron un segundo nacimiento en proyectos modernos. Rachel, ahora directora de comunicación, entró en la oficina con una tableta en la mano. Sus andares seguros y su traje de negocios contrastaban con su anterior imagen de humilde asistente. Las últimas noticias del tribunal le entregó a Dina una copia impresa. Agatha ha sido declarada culpable de todos los cargos. 12 años con confiscación de bienes. Dina recorrió el documento con la mirada. La lista de delitos ocupaba casi una página. Estafa, falsificación, intento de asesinato, organización de una asociación criminal. Una historia de venganza convertida en una saga criminal que sacudió a la comunidad empresarial de Chicago. ¿Qué hay de Birch? Llegó a un acuerdo. 8 años de libertad condicional y prohibición total de trabajar en el sector empresarial. Una bandada de pájaros pasó volando junto a la ventana. Sus siluetas eclipsaron el sol por un momento. Dina recordó otro día de primavera en el que había notado por primera vez los signos de una tormenta inminente. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? Sonó el teléfono en la recepción. Simon Gray, que seguía colaborando con la empresa como asesor de seguridad, había llegado para una reunión programada. El detective había encanecido notablemente en el último año, pero su mirada perspicaz seguía siendo tan aguda como siempre. Los resultados de la investigación final depositó una abultada carpeta sobre la mesa. Hemos rastreado toda la cadena de conexiones de Agatha. Resulta que la historia con su empresa formaba parte de un plan mayor. Fotos, documentos, diagramas, un cuadro de años de preparación de una operación para acabar con varias grandes empresas. Agatha pasó años construyendo una red de informantes, reuniendo trapos sucios, preparando el terreno para una serie de adquisiciones corporativas. Utilizó la tragedia de su familia en la vida real como tapadera. Gray señaló el patrón de conexiones. En realidad trabajaba para un grupo de asaltantes internacionales, muy inteligente. La venganza personal desviaba la atención del verdadero alcance de la operación. Dina recordó su último encuentro en el centro de detención. Incluso después de perder, Agatha había seguido haciendo de las suyas, intentando sembrar la duda y destruir la reputación de la familia Stewart. ¿Y los archivos de su padre? Los encontramos. Rachel sacó una vieja fotografía de su carpeta. Efectivamente había documentos guardados en la caja de seguridad, pero en absoluto de los que hablaba Agatha. La fotografía es una carta de despedida del padre de Agatha, escrita poco antes de su suicidio.
En ella pedía disculpas a su hija y admitía que él mismo había cometido un error fatal al dejarse llevar por el pánico durante la crisis financiera. La carta exculpaba por completo al padre de Dina de las acusaciones de traición. En el pasillo se oían pasos familiares. Patricia Cole, directora jurídica de la empresa, llegaba corriendo con noticias del Consejo de Administración. El Consejo se había renovado considerablemente desde la reorganización, aportando una nueva perspectiva al desarrollo del negocio. El proyecto de fusión ha sido aprobado, sonrió Patricia triunfante. Se han firmado todos los documentos necesarios. Nos convertimos oficialmente en el mayor holding tecnológico de la región. Era una victoria, no solo sobre el pasado, sino un paso importante hacia el futuro. Una empresa que se había intentado destruir se había convertido en un buque insignia de la industria. El día se acercaba al atardecer cuando Dina se permitió por fin hacer una pausa. Sobre la mesa estaba el periódico de la mañana con un titular sobre la sentencia de Agatha. La foto de la ex depredadora esposada parecía una instantánea de otra vida. El teléfono vibró. Un mensaje de Jake. Se había mudado a California y había montado un nuevo negocio de tecnología medioambiental. Una simple felicitación por el éxito de la fusión de la empresa, ningún intento de retroceder en el tiempo. Rachel trajo café y una actualización de las noticias del mercado. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Todos estos acontecimientos nos han hecho más fuertes, no solo a la empresa, a todos y cada uno de nosotros. Dina asintió. Hace un año había sido una exitosa abogada de empresa, confiada en la inmutabilidad de su mundo. Ahora era una líder, pasada por el fuego de la traición y endurecida por la lucha. Un teléfono interno sonó en el escritorio. Seguridad informaba de la llegada de nuevos equipos para el laboratorio. Un proyecto iniciado en su día por dos ingenieros soñadores cobraba nueva vida en manos de sus hijos. Por cierto, Gray sacó otro documento de su maletín. Hemos encontrado un detalle interesante en los archivos antiguos. La patente de la que hablaba Agatha estaba registrada en realidad a nombre de ambos socios, solo que el registro de la misma se perdió cuando se trasladó la oficina de patentes. Dina cogió el documento amarillento. Las firmas de ambos padres estaban una al lado de la otra, prueba de una asociación que podría haber cambiado la historia de no haber sido por un fatal malentendido. Las luces de Chicago florecían al atardecer, convirtiendo el paisaje urbano en una dispersión de puntos brillantes. Dina se asomó a la ventana panorámica, reflexionando sobre los extraños giros del destino. Una historia que empezó como una venganza se había convertido en una lección sobre el poder de la verdad y la importancia de elegir entre el pasado y el futuro. Los últimos empleados abandonaban la oficina, pero las luces seguían encendidas en el despacho de Dina. Sobre la mesa estaban los documentos de un nuevo proyecto, una ambiciosa iniciativa para desarrollar un negocio socialmente responsable, una forma de convertir una amarga experiencia en algo constructivo. Una llamada del juez Hendricks la sorprendió revisando los últimos retoques del código corporativo. Señora Stewart, ¿recuerda nuestra conversación sobre la creación de un fondo de apoyo a las víctimas de fraude empresarial? El Consejo de Administración está dispuesto a considerar su candidatura a la presidencia. Era simbólico. Utilizar las lecciones del pasado para ayudar a los demás. Dina se vio reflejada en la ventana, una mujer segura de sí misma que había aprendido a convertir la adversidad en oportunidad. En la recepción, Rachel estaba terminando un comunicado de prensa sobre la nueva iniciativa benéfica de la empresa. Sobre su escritorio había una fotografía del equipo, una instantánea tomada tras la exitosa finalización de la reorganización. Los rostros sonrientes de personas que habían atravesado la tormenta y se habían convertido en una auténtica familia. Mañana es un gran día, reunió Rachel el papeleo en una carpeta. Primera reunión de la renovada junta directiva. ¿Estáis preparados? Dina sonrió, mirando la ciudad nocturna por la ventana. Estaba más que preparada para nuevos retos,
nuevas oportunidades, nuevos horizontes. La historia de Agatha White era cosa del pasado, convertida en un recordatorio de que la verdadera fuerza no estaba en la venganza, sino en la capacidad de levantarse tras una caída y seguir adelante. En ese momento, estallaron fuegos artificiales en el cielo de Chicago. En algún lugar de la ciudad se celebraba un acontecimiento importante. Chispas multicolores se dispersaron en la oscuridad, recordándonos que incluso la noche más oscura termina con el amanecer.